¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Y bueno, recordará que a principios de este mes de octubre se entregaron los premios Nobel de Ciencia y siempre vale la pena comentar, aunque sea un poquito respecto a estos importantes premios eh, que se entregan ya desde hace más de un siglo. El premio Nobel de Física, recordarán si escucharon las noticias, se entregó por una técnica que permite captar eventos, tomar, digamos, fotografías en una duración extremadamente pequeña, de pulsos de fracciones de milésima de segundo y que permiten ver el movimiento de los electrones. El premio Nobel de Química se entregó a un desarrollo, a 3 investigadores que realizaron un desarrollo de unas partículas que se les conoce como puntos cuánticos y que sirven para muchas aplicaciones, entre ellas desarrollar las luces LED de colores que ahora utilizamos en todo tipo de tecnología. Pero me quiero centrar en el primer premio Nobel de Medicina, en el primer premio Nobel que se entregó, que es el de medicina tradicionalmente. Se entregó el día 2 de octubre, que por cierto es mi cumpleaños. Eh, y ese día se reconoció a 2 investigadores, a Katalin Karikó y Drew Weissman. Katalin Karikó es una investigadora húngara que se formó en Hungría y después emigró ya con su doctorado a Estados Unidos por la difícil situación que vivía su familia en Hungría. Y Drew Weissman era un investigador estadounidense. Su gran descubrimiento fue el que permitió que tuviéramos las vacunas para combatir la pandemia de COVID-19, vacunas para producir anticuerpos contra el SARS-CoV-2, en particular contra la partícula de espiga del virus que permite que se una a los receptores de nuestra célula y las infecte. Eh, esta nueva técnica, no todas las vacunas que se usaron fueron utilizando esta técnica, pero 2 de las primeras vacunas que se produjeron más rápidamente utilizaron esta técnica, que se basa en el ácido ribonucleico mensajero o ARN mensajero. El ARN es una molécula que se fabrica en el núcleo de nuestras células, eh, copiando la información que está en el ADN. El ARN, como su nombre lo dice, es un mensajero que lleva esa información del ADN que está en el núcleo, sale del núcleo, lo lleva al citoplasma de nuestras células y ahí, leyendo esa información del ARN mensajero, se fabrican proteínas que necesita nuestra célula. Cuando un virus infecta a una célula, libera su propio ácido ribonucleico mensajero con instrucciones para fabricar proteínas del virus, y en este sentido secuestra la maquinaria de la célula para que se ponga a fabricar virus. Bueno, había la idea desde que en los años 90 se pudo fabricar ARN sintético en laboratorio, en condiciones estables. Había la idea de utilizar ese ARN mensajero que se puede fabricar a la medida. Uno puede fabricar el ARN con el mensaje que uno desee, eh, utilizarlo para de alguna manera introducirlo al cuerpo humano y que las células del sistema inmunitario humano reconocieran ese ARN mensajero, fabricaran las proteínas de algún virus que estuvieran codificadas en ese ARN mensajero, fabricaran la proteína, pero no el virus, sino nada más una partecita del virus, en este caso la partícula de la espiga, de la espícula del virus, y esa proteína fuera reconocida por el sistema inmunitario y se produjeran anticuerpos contra esa proteína, ¿no? Entonces era una idea muy avanzada, pero desgraciadamente las investigaciones que empezó a hacer Katalin Karikó en la Universidad de Pensilvania fueron pues poco exitosas, porque ya se sabía, y lo confirmó ella, al inyectar ARN mensajero en pacientes se producían reacciones inflamatorias bastante intensas
y aquello daba al traste con la posibilidad de que se obtuvieran anticuerpos contra la proteína que se estaba inoculando en forma de ARN mensajero. Pero Katalin Karikó conoció a Drew Weissman y comenzaron a colaborar porque ella tenía fe en esta idea, creía que pese a las dificultades podía tener éxito y pues descubrieron algo muy interesante trabajando allí en la Universidad de Pensilvania, que fue que si se modificaban ligeramente las partículas que forman el ARN mensajero, las bases púricas y pirimídicas, modificándolas químicamente, como ocurre en las células, y esa es una diferencia crucial, en nuestras células el ARN mensajero tiene ciertas modificaciones químicas, cosa que no ocurría en el ARN fabricado in vitro, pero descubrieron que si imitaban esas modificaciones químicas, entonces no se producía la reacción inflamatoria, y no solo eso, el ARN mensajero artificial fabricado con modificaciones que imitaban a las naturales, también estimulaba la producción de proteínas con base en ese ARN mensajero. Entonces, esto lo estuvieron trabajando, investigando ellos durante años y se había logrado avanzar mucho en esto cuando llegó la pandemia de COVID-19. Entonces, la tecnología estaba prácticamente lista y lo que ocurrió fue que se autorizaron de emergencia la producción de vacunas de ARN mensajero, en particular en la empresa donde trabajaba Katalin Karikó, que era BioNTech, una de las que produjo vacunas, y se pudieron producir estas vacunas. Ya se había estado tratando de producir vacunas contra otras enfermedades, pero todavía no estaban listas, pero el impulso de la urgencia de combatir la pandemia fue lo que estimuló que rápidamente, en menos de un año, a finales de 2020, ya estaban las primeras vacunas de ARN mensajero, y eso fue un gran impulso para combatir la pandemia. Hoy tenemos esta tecnología que se puede adaptar para producir vacunas contra muchas otras enfermedades y para ir actualizando las vacunas que tenemos, en particular contra el SARS-CoV-2. Pero además de esta historia de éxito, está una historia humana muy interesante, que es que Katalin Karikó era una hija de una familia pobre de Hungría, de un pueblito, que ella cuenta que su familia no tenía ni refrigerador, ni estufa, ni nada de esas comodidades del mundo moderno, pero ella no se daba cuenta de su pobreza porque nadie en el pueblito tenía eso. Su papá era carnicero, su mamá era contadora, ella le interesó la naturaleza, empezó a estudiar, acabó estudiando un doctorado en una ciudad de Hungría, no en la capital, y luego se interesó en los lípidos, en las moléculas grasosas, que después servirían para formar unas envolturas que protegen al ARN mensajero cuando se inyecta en forma de vacuna, así que le sirvió mucho esos estudios para su desarrollo futuro. Y cuando vio que no había mucho futuro en su país, pues emigró a Estados Unidos, vendió su cochecito de esos que fabricaban en el bloque socialista, y se fue con un boleto solo de ida a Estados Unidos, y allá hizo su vida como investigadora, pero ella cuenta que la Universidad de Pensilvania la empezó a maltratar, digamos, le bajaron su grado académico, le bajaron su sueldo, le bajaron los recursos de investigación, y después la jubilaron prácticamente a la fuerza, con lo cual ella a los 58 años pues tuvo que irse a buscar qué hacer, entró a esta empresa BioNTech y allí pues ocurrió lo que ocurrió, ¿no? El desarrollo de las primeras vacunas de ARN mensajero en particular contra COVID-19. Así que es una historia que muestra que no importa la edad, que no hay que darse por vencido y que la gente que vale, vale donde quiera. Una bonita historia de ciencia y que además, pues el trabajo de Karikó y Weissman ha salvado millones de vidas. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.